Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de A Tu Salud. Tal vez muchos de ustedes, al igual que yo, no lo sabían, pero el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como TDAH, es uno de los trastornos más comunes en la infancia. Pues fíjate que comparto esa opinión y esa visión de que está como de moda, pareciera que está como de moda. ¿Qué es exactamente el TDAH? Por más información que tengamos acerca del tema, por las redes sociales y por videos y por todo esto, quien va a hacer el diagnóstico va a ser el especialista en salud mental. ¿Cómo afecta a los niños y adolescentes? Cuando estas características nos crean problemas, a dificultad para rendimiento escolar, socializar, trabajo. ¿Nos afecta a los adultos? Una característica importante del TDAH es la procrastinación en los adultos. Esto es A Tu Salud. En este episodio de A Tu Salud nos acompaña el doctor Pedro Irán Saldívar Barreto, coordinador de programas médicos. Él es especialista en psiquiatría y con él vamos a hablar de este tema. ¿Qué tal, Irán? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos tus oyentes. Oye, fíjate que últimamente ha estado muy de moda en redes sociales, sobre todo, hablar del TDAH, ¿no? Que es TDA, ¿no? Mejor conocido, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De repente yo recuerdo que a mí de niño me decían, es que eres muy movidito, ¿no? Y andas inquietito. O ya un poquito más grande, oye, pues es que se te va el santo al cielo, ¿no? Y andas papando moscas, ¿no? Y creo que esos son síntomas de un TDA, según lo que dicen las redes sociales, que o andas muy hiperactivo o andas en las nubes, se te va la onda, no terminas tus proyectos, empiezas con mucha emoción haciendo algo y de repente se te baja la pila y ya te olvidas y te vas a otra cosa. ¿Qué es realmente, Pedro, el TDA? Pues fíjate que comparto esa opinión y esa visión de que está como de moda, pareciera que está como de moda. Es muy común que en mi práctica clínica lleguen los pacientes diciendo tengo TDAH porque lo vi en TikTok, lo vi en las redes y pues precisamente empezamos a valorar a través de los síntomas principales del TDAH que precisamente en su nombre lo indica, es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero más allá de esas distracciones o de ese movimiento para saber hasta cuándo es normal o no, para que lo consideremos un trastorno, sabemos que esas alteraciones en la atención, o sea, la capacidad de dedicarnos en una sola cosa, de poner nuestros sentidos en una sola actividad, pero además la modulación de eso, la flexibilidad de poder cambiarlo a nuestra voluntad o cuando es necesario, o evitar ser distraídos por estímulos tanto internos como externos. Hablando de hiperactividad, esos movimientos constantes, continuos, que generalmente en la infancia son eso, un niño que sube, corre, baja, brinca, revuelve, puede ser incluso agresivo, y los impulsos, que es la dificultad para anteponer el pensamiento a algo que vamos a hacer, para poder adelantarnos a nuestros hechos. Cuando esas tres situaciones, en mayor o menor medida, están presentes como una alteración en la que hay una disfunción, esa es como la clave para considerarlo un trastorno. La disfunción es cuando por no poner atención, por olvidar nuestras tareas, por no cumplir con ellas, por la hiperactividad, por la dificultad de permanecer sentados en un lugar donde nos piden que estemos sentados, o por esa impulsividad y tomar decisiones inapropiadas, nos metemos en problemas o no estamos rindiendo en general en la escuela, en el trabajo, en las actividades sociales. Entonces es la alteración en el estado para regular los impulsos, los movimientos y la capacidad de mantener la atención que genera una disfunción en nuestra funcionalidad y que puede y produce malestar clínico. Ok, por ejemplo, un niño, un jovencito, que de repente le dicen, toma las llaves de tu casa y un día se le olvidan pegadas, pero es un día. Exactamente. Eso no es TDA. Exactamente, eso no es TDA. Para que sea TDAH, tiene que aparecer desde la infancia, porque lo consideramos como una alteración del neurodesarrollo, es decir, del desarrollo que vamos teniendo en las diferentes etapas de la vida, que está modulado por alteraciones bioquímicas y fisiológicas en el cerebro y que
conforma un patrón continuo de elementos de inatención que se puede manifestar, depende de la edad. Generalmente, antes de la edad escolar, lo que vemos es que los niños son muy hiperactivos, se mueven mucho. Ajá. Anecdóticamente, los papás lo que comentan es que desde que era niño en la cuna se movía muchísimo, Exacto. ¿no? Lloraba, dormía poco, era muy irritable y desde antes de empezar a caminar él ya se arrastraba con mucha actividad. El clásico niño que brinca a la cuna, ¿no? Exactamente. Aunque se pueden presentar desde la edad preescolar, la verdad es que preferimos esperar hasta una edad escolar para hacer una evaluación completa y un diagnóstico, porque antes de eso hay muchas situaciones que pudieran explicar esa hiperactividad. En la edad escolar, precisamente cuando sobre todo se compara con los demás niños, es cuando, por observación generalmente de los maestros o de los cuidadores, pueden observar que este niño es mucho más activo, tiene más movimiento, habla mucho, es distraído porque se le olvidan las tareas, porque le hablan y parece que no escuchara, porque se queda viendo en un punto fijo. Y además esa impulsividad, ¿no? Rompió, gritó, hizo algún desastre y precisamente generalmente a través de la observación que permite hacer la diferencia con otros niños es que nos empezamos a dar cuenta. También cabe señalar que es diferente entre niñas y niños. A ver, generalmente los niños los identificamos más por ese niño que corre, vuela, anda haciendo un desastre, es un remolino. Incluso los criterios diagnósticos dice, parece que traen un motor adentro, parece que siempre traen una marcha. Apaga, ¿no? Exactamente, ¿dónde se apaga este niño? Pero las niñas, incluso a lo mejor por naturaleza, tienden a ser más calmaditas, quietas, y al no presentar esos problemas de conducta, pasan desapercibidas. Okay. Entonces las niñas pueden mostrarse más calmadas, pero de todas formas mostrar elementos de inatención que expresan cuando les cuesta mucho trabajo hacer la tarea, ¿no? Los papás se quejan, solo tienes que poner tu nombre en la hoja, 2 horas para hacer una plana, ¿no? Llegan al examen y lo clásico, dejan la pregunta del nombre sin contestar. O se les olvida contestar la segunda parte de la hoja porque no lo vieron, ¿no? Entonces, las niñas predominan la inatención, en los niños predomina la hiperactividad, la impulsividad, y esa es una de las razones por las cuales es más frecuente que observemos o que los niños puedan ser diagnosticados y atendidos y en muchas ocasiones las niñas pasar desapercibidas. Oye, acabas de tocar un punto súper importante porque te iba a preguntar, esta desatención o esta distracción que de repente se presenta ya de forma, vamos a ponerlo así, no sé si esté bien dicho, crónico, y por otra parte la hiperactividad, sí pueden ir ligadas, o sea, ¿se pueden presentar las dos o se puede presentar una u otra? Y esa es una aclaración importante respecto a la presentación y también con las formas en las que lo conocemos, TDA o TDAH, ¿no? Okay. Entonces, precisamente la clasificación distingue 3 tipos de presentación. El que es predominantemente inatento, en donde los síntomas principales son los de inatención, estas dificultades. El que es predominantemente hiperactivo impulsivo y el que es una combinación de ambos. Entonces, ya en la práctica clínica sí podemos tener niños o niñas, adolescentes, adultos, en los que va a predominar inatención sobre hiperactividad e impulsividad, o hiperactividad e impulsividad sobre inatención, o el que a lo mejor puede ser el más común, el combinado, que sea tanto inatento como impulsivo. Okay. Y eso de la presentación clínica es importante porque también va cambiando con la edad. Hasta no hace mucho tiempo, incluso en la parte médica, se consideraba que era un trastorno exclusivo de niños. Ajá. Y que de alguna manera remitía en la forma en los adultos. Entonces, lo que cada vez más hemos observado es que hay un cambio de presentación, sobre todo los cambios importantes son pasar de la niñez a la adolescencia, en donde la adolescencia va a haber una disminución de la hiperactividad y de la impulsividad.
Entonces sí, efectivamente se calman. Los niños que habían tenido un predominio de hiperactividad se calman, pueden ser más tranquilitos. Y que a lo mejor es justo cuando estos adolescentes empiezan a tener esta desatención a las cosas, ¿no? Olvidos, tenía que ir a clase y se me olvidó, a lo mejor en la prepa, cuando ya empiezan a hacer un poco más, un esquema más libre de que, pues es que se me olvidó, o se me olvidó el examen, ¿no? Exacto, también eso influye mucho. Porque no solo cambia la presentación de movimientos de la infancia a la adolescencia, sino que además normalmente durante la primaria y la secundaria vamos a pensar que los papás están como más atentos a las tareas, más atentos a tienes que cumplir, lo que te dejaron, las fechas de examen, y en general les damos más libertad en la adolescencia a partir de la preparatoria, en donde pensamos que pues ya es tu responsabilidad, claro, y ya nadie te va a estar diciendo. Entonces a lo mejor la estructura que había estado funcionando durante la escuela por los papás o por el estilo de escuela, en donde a lo mejor son más observados los chicos, pasando a la preparatoria, sobre todo las preparatorias a lo mejor universitarias de la UNAM, en donde pues tienen un estilo de educación mucho más libre. Ajá. Ya no hay quien te esté vigilando las tareas, ya no hay quien te esté diciendo tienes que hacerla, tenías que hacer. ¿No? Entonces es un momento en donde se puede observar que no se había detectado que podía tener un problema porque lo había estado solventando con la estructura que le habían estado dando los papás y la escuela. Y al entrar en un momento más libre es cuando entonces sí, nadie me dijo que había examen, ¿no? Llegas y, oye, ¿y cómo qué tal? ¿Estudias para el examen? ¿Examen? ¿Tenemos examen? ¿O qué pusiste en la pregunta 5 de la segunda hoja? Eran 4. ¿No? ¿No? Okay. Entonces, precisamente ante estos cambios puede haber una presentación diferente. No es que no lo tuviera, sino que lo estaba solventando con la estructura familiar, con la dinámica, y al estar más libre, eso es lo que pasa. Se manifiesta. Y luego en la vida adulta también se creía nuevamente que de alguna manera podía remitir, y lo que se ha visto pues que al menos el 60% de los casos continúan y persisten síntomas de TDAH y que se van a presentar de forma diferente en el adulto. A lo mejor ya en el adulto no es tanto esta hiperactividad, aunque a veces sí son personas que tienen que estar teniendo 2 trabajos o ejercicio o se inscriben a clases y luego ya no, porque esa es precisamente una de las características, como que el iniciar actividades y tener una atención mientras sea atractivo, mientras tenga la parte de novedoso, pero va pasando esa novedad y entonces van abandonando clases, actividades. Son los clásicos, en los niños por ejemplo, son los clásicos coleccionadores de uniformes. Claro. Tienen su uniforme de karate, tienen su uniforme de taekwondo, tienen su uniforme de natación, porque empiezan algo y nunca lo terminan porque se pierde la atención. Entonces en los adultos se puede manifestar por una dificultad para terminar sus actividades. La procrastinación a lo mejor es una de las síntomas más característicos, o sea, el aplazar el inicio de las actividades, sobre todo de aquellas que nos requieren un esfuerzo mental. Podemos como empezar a hacerlo grande, pero en aquellas que requieren un esfuerzo mental, un detalle en la atención, es como mucho más difícil, y entonces ante ese necesidad de esfuerzo ya se va perdiendo, ¿no? Okay. Entonces empezar a hacer un trabajo, no terminar los trabajos, a lo mejor tienen un patrón de múltiples trabajos en poquito tiempo. La atención también se ve precisamente en esos olvidos, en esos detalles, y hay muchísimos detalles, claro, ¿no? Luego bromeo con pacientes en cuanto a que deberíamos hacer un libro de las anécdotas de mis pacientes, ¿no? Me acuerdo mucho de una chica, brillante ella además, fue a comprar su arbolito de Navidad, okay, llegó al estacionamiento, lo subió a su carro. Se estaba peleando por eso y de repente empezó el carro no abría, ¿no? No abría, dijo, ahora además se fregó mi carro, no abre, le daba vueltas todo, hasta que se dio cuenta que no era su carro. Estaba en las nubes y lo subió a un carro muy parecido al suyo, y pues bueno, okay, ya con la pena. Digo, todos hemos perdido el coche en el estacionamiento, claro, pero es momentáneo. Exactamente. Pero esos descuidos sí son bastante evidentes, Esa es la diferencia, el hecho de que estos descuidos es un patrón.
es de manera continua, se ven en dejar las llaves, regresarme muchas veces, no poder llevar una agenda adecuadamente, tener 2 citas a la vez porque no lo pude, se me fue, la dificultad para seguir una conversación. Hay personas que lo que dicen es, me da flojera leer un libro, no puedo leer un libro porque me pierdo. O cuando hablamos, me tienen que decir varias veces, oye, eso ya lo habíamos platicado, ya te había dicho eso, porque me pierdo en las conversaciones. Entonces, esa persistencia de la inatención y nuevamente, como lo hemos comentado, que impacta en su funcionalidad, que están trabajando por debajo de su preparación académica, que no logran terminar los cursos para titularse, la tesis, el postergar las cosas, ¿no? Completamente, y que además afecten las relaciones personales, porque pensamos que la atención es una cuestión muy académica, muy para trabajar o para leer, pero realmente la atención y la modulación de esta atención la requerimos para todo, incluido las actividades sociales. Claro. Entonces, los comentarios son, es que se me olvidó mandar un mensajito de ya llegué, estoy bien. Se me olvidó felicitar a alguien en su cumpleaños. Dijimos a ver qué día nos vemos y se me fue. Entonces empiezan a generar la sensación de que son aislados, de que son poco accesibles, de que son sangrones, cuando en realidad efectivamente no se acordaron. Okay. Y las parejas se quejan mucho de, pues que no me pones atención. Claro. Efectivamente, no te pongo atención. O sea, es verdad, no te pongo atención, pero no es porque yo quiera. Claro. Fíjate, doctor, que ahorita tocaste varios temas, pero quiero irme a uno que me puso un foco muy alto. Hace bastantes años era mi cumpleaños y me organizaron una fiesta. Y de hecho me avisaron que iba a haber una fiesta porque sabían que yo normalmente no asistía a las reuniones de celebraciones, ¿no? Entonces me dijeron, va a haber una reunión y queremos que vayas, ¿no? De verdad, se me olvidó. Me dijeron, todavía me habló por teléfono uno de mis amigos, me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Y yo, estoy en tal lugar, ¿no? Ok. ¿Y ya vienes? Ajá. Esa fue mi respuesta. Ajá. Seguí en el lugar, caminando, y no me acordaba de qué era. O sea, luego dije, ¿a dónde tenía que ir? No sé. Se me olvidó, me fui a mi casa. Hasta el día siguiente que llegué yo a la universidad y estaban todos mis amigos muy molestos conmigo, hubo una chica que me dijo, ¿por qué no fuiste? Digo, ¿a dónde? ¿Cómo que a dónde te dijimos? Se me olvidó. Digo, ahorita podría decir, perdónenme, tengo TDA, pero voy a ese segundo punto. ¿Por qué a lo mejor hace tiempo no se hablaba del TDA y hoy se habla mucho del TDAH? ¿Quiénes son las personas que nos pueden diagnosticar? ¿Y cuáles, o sea, ya me platicaste cuáles son algunos de los síntomas, pero cuáles son esos focos rojos que en un momento dado a los niños, a lo mejor al adolescente o al adulto, sería bueno ir y con quién voy? Ok. Va a cambiar a través de los años, ¿no? Sí, claro. En edad preescolar, nuevamente, la hiperactividad, los movimientos continuos. ¿Y quién me dice que puede ser un TDAH? Lo principal es empezar con el médico familiar. Okay. Acudir con nuestro médico familiar, que va a hacer una valoración integral del caso y que va a empezar por diferenciar algunas situaciones no propias de salud mental. Sobre todo antes de la edad escolar es bien importante descartar cualquier otra alteración física, neurológica que pudiera estar explicando este comportamiento. Uh-huh. En la edad escolar tendríamos que poner atención en el rendimiento escolar, en la capacidad para jugar, para seguir las reglas de los juegos, para poder dedicarnos tranquilamente a una actividad. Y que también eso es bien importante porque luego los papás nos dicen, no creo que tenga TDAH, porque míralo, se pasa 2 horas jugando videojuegos, ¿no? No fuera de la escuela, porque ahí sí no, pero 2 horas está o más frente a la consola. ¿El uso de videojuegos y de tabletas pueden desencadenar TDAH o ser una señal? A ver. Desencadenar no hay una explicación
que sepamos por qué hay TDAH. Lo que sabemos es que es una alteración neurofisiológica en el cerebro como tal, en la funcionalidad para esas estructuras que nos ayudan a mantener la atención y a evitar o a modular la hiperactividad de los impulsos. Entonces no hay exactamente algo que nos pueda explicar por qué nos da TDAH. Tiene una gran carga genética, es decir, es muy frecuente que en los padres o hermanos de quienes estamos evaluando exista también el correlato de síntomas o TDAH ya, y no hay una sola causa. Sí, como que entiendo esta parte de las tabletas y de los videojuegos, porque incluso ha habido alertas por ejemplo, la duración de los videos, que al ser tan rápidos ni siquiera ya ponemos atención, que estamos consumiendo de forma muy rápido y que nos cuesta más trabajo mantenernos para escuchar un podcast, ¿no? Claro. Porque lo que queremos es la inmediatez. Entonces, si bien a lo mejor ese es como tema de otro bastante importante sobre, claro, sobre la afección o no, la ayuda de las tabletas y de todo esto en los niños, y hay recomendaciones bien específicas de tiempos que no deberían de sobrepasar. Por ejemplo, creo que es algo bueno. ¿Qué tiempo sería el adecuado? Exactamente así no tengo pero hay tiempos adecuados, pero sí, ¿no? Habrá que revisar los tiempos, Okay. porque además van cambiando de acuerdo como a las revisiones, claro, y de la edad, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, a pesar de que es muy frecuente que los niños desde muy chiquititos los veamos con celular, las recomendaciones, por ejemplo, antes de los 2 años es pues no deberías de tener. Vamos como a plantear algún tiempo, pero edad escolar a lo mejor 1 hora al día. Okay. En secundaria puede ir aumentando. Que incluso va a depender, porque si es tu herramienta para hacer las tareas, pues tienes que trabajar. Sí, exactamente, ahí, ¿no? y el uso que se le dé, claro, ¿no? Porque además, como otro tema bien importante que requeriría platicar es sobre no solo la parte negativa, sino lo que proporciona como ayuda, incluso en elementos de atención. Hay diferentes programitas que nos pueden ayudar para que los niños centren su atención en ese momento y los podamos ir midiendo o ayudando a mantener la atención. Oye, Pedro, ¿y hay algún medicamento, alguna terapia, no sé, la meditación ayuda, o qué cosas podemos hacer para, si ya me diagnosticaron TDAH o le diagnosticaron a mi hija, a mi hijo o a mi hijo adolescente TDAH, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Es medicamento, terapias, meditación, algo? El tratamiento es multimodal. Ok. De acuerdo a la literatura, el que mayor eficacia tiene es el tratamiento farmacológico. Ok. Y el tratamiento farmacológico lo podemos dividir en si es estimulante o no es estimulante. Y algunas otras consideraciones tendrá que tener el especialista, que debe ser el psiquiatra o el psiquiatra de niños y adolescentes, en el caso de niños y adolescentes, para iniciar el tratamiento uno u otro. Ok. Sé que también es como una gran preocupación de los papás porque pues a lo mejor genera dependencia o el miedo, la preocupación, el estigma que se tiene sobre los medicamentos psiquiátricos en general. Sí. Y específicamente en el TDAH porque la percepción que tienen o el miedo es que me lo van a cambiar. Que ese niño hiperactivo, con mucha energía, que jugaba y hablaba, ahora está todo tranquilo, todo parco, pero la verdad es que son medicamentos bastante seguros, que tienen sus indicaciones, sus cuidados como cualquier otro medicamento, pero que tienen bastante eficacia y seguridad, y que realmente no es que los cambie, es que les puede proporcionar esas herramientas, o más bien, regula las alteraciones que estaba teniendo para poder tener los mismos elementos que todo lo demás, ¿no? Okay. Entonces, si la indicación o la situación es que puedan estar tranquilos y sentados recibiendo una clase, pues el medicamento les va a permitir eso, les va a permitir poner atención y estar sentados recibiendo la clase, que es lo que haría el resto de sus compañeros. Entonces, no es que los cambie. Pareciera que más bien los ayuda. Así, pero así es, ¿no? A lo mejor es cuando usamos lentes por primera vez, sí. No sabíamos que veíamos mal hasta que nos ponemos los lentes. Ay, y entonces, sobre todo en los adultos, cuando iniciamos un medicamento después de mucho tiempo, dicen, caray,
pude seguir la junta y no me dormí o no tuve que salir 20 veces o al final sabía que tenía que hacer yo, ¿no? Ok. Y nuevamente no es porque te cambie, es porque regula de manera que te dé las mismas situaciones que el resto de la población o que el resto de la situación que no tiene TDAH y que entonces de manera natural hagas. Entonces, el medicamento es una de las principales situaciones, pero además hay que complementarlo tanto con psicoeducación, sobre todo para los padres, maestros en edad escolar, en la adolescencia, como en los adultos, para quien padece TDAH, pero también, sobre todo, esta psicoeducación nos va a servir a los maestros y padres para la comprensión de que no es una simple situación de flojera, que no es que el niño no quiera hacerlo, que sea rebelde, que sea desobligado, oposicionista, sino que una dificultad en su desarrollo ocasiona estas situaciones y requiere estructura que le ayude a seguir pasos para disminuir la dificultad que precisa el TDAH. Entonces, esa psicoeducación ayuda muchísimo y sobre todo en los adolescentes y adultos, una terapia que se llama cognitivo-conductual que nos ayuda precisamente a reconocer esas dificultades que pueda haber y cómo de manera práctica también podemos resolverlo. De manera general, si nuestro problema es que se nos pierden las llaves todo el tiempo, pues pongamos un lugar para las llaves, ¿no? Las rutinas, ¿no? Las rutinas ayudan muchísimo. Rutinas o hábitos, ¿no? Exactamente, y que a través de la terapia cognitivo-conductual ayuda a hacer conciencia, a tener claras esas dificultades y llevar a cabo conductas encaminadas a disminuir. Es muy importante que los tratamientos no farmacológicos ayudan bastante, pero que el tratamiento está centrado en el medicamento y que en conjunto es como la mejor respuesta. Ok. Pedro, ¿qué pueden hacer los papás, los amigos, los maestros, incluso en el ámbito laboral, a lo mejor los compañeros de trabajo, cuando convivimos con una persona que vive con TDAH, ¿no? O sea, ¿cómo lo ayudamos también, no? Porque pues ya suficiente el pobre está padeciendo, yo creo que para él también es difícil, ¿no? Y nosotros, ¿cómo lo podemos ayudar? Sobre todo en niños y adolescentes que a lo mejor como pueden ser susceptibles más de un apoyo directo, de una intervención directa. Nuevamente, la comprensión de que esas dificultades que está teniendo pueden deberse a un probable TDAH, porque además, y eso es bien importante, por más información que tengamos acerca del tema por las redes sociales y por videos y por todo esto, quien va a hacer el diagnóstico va a ser el especialista en salud mental y ante la sospecha es llevarlo a valoración, ¿no? Sobre todo en niños y adolescentes, llevarlos a valoración para que el médico familiar empiece eso. Distingamos de cualquier otra alteración física o psiquiátrica que pudiera explicar estos síntomas, tendremos que descartarlo y en todo caso iniciar un tratamiento. Perdón, Pedro, fíjate que eso que estás tocando de repente son esos mitos que hay, ¿no? Mencionabas hace un momento, no es que sea flojo, pero también hay otras creencias o a lo mejor hay que tirar el muro de esas creencias y decir, es que como tiene TDAH o como vive con TDAH, es una persona que no pone atención, que no va a terminar un trabajo, que esto y aquello. Pero yo he leído que hay gente muy creativa y que muchos de las personas que tienen TDAH realmente son personas que explotan su imaginación de una manera maravillosa. Simplemente es como encaminarlo. ¿Hay evidencia de eso o también es un rollo de las redes sociales? El TDAH no tiene nada que ver con la inteligencia o con la creatividad por sí mismo. Cada vez se habla más del trastorno por déficit de atención e hiperactividad como parte de la neurodivergencia, es decir, una forma diferente de expresión de nuestras funciones cognitivas basadas en una forma diferente en nuestras funciones cerebrales. Y en ese sentido, efectivamente, cada quien puede tener mayor o menor medida de a lo mejor de atención o de hiperactividad, y hay quienes somos más pasivos que otros, y hay quienes son más impulsivos y platicones. Entonces, para diferenciar esas características propias de cada persona,
Con un TDAH lo importante es precisamente la disfunción. Ok. Cuando estas características nos crean problemas, quedamos desde la infancia la dificultad para rendimiento escolar, socializar, permanecer quieto, y en el adulto esas dificultades en el trabajo, pero nuevamente, no porque tengas o no tengas TDAH implica una inteligencia mayor o menor o una creatividad mayor o menor. También es como mucho preocupación de los papás de perder como esa chispa o incluso de los adultos, también recordando pacientes. Me acuerdo alguien que de manera a lo mejor muy en casa, muy para amigos, pero le gusta subirse a contar chistes y hacer gracioso. Entonces le preocupaba perder esa chispa, Okay. ¿no? Le preocupaba perder esa espontaneidad. Hicimos la valoración, lo pudimos concluir a través de la clínica, a través de diferentes escalas, que efectivamente tenía un TDAH y se beneficiaría de medicamento, y con el paso del tiempo y la respuesta al medicamento, tocando ese punto que le preocupaba, pues no, la verdad es que no es que pierda chispa, al contrario, puedo poner mejor atención en detalles, rematar mejor, tener asociaciones más claras porque no me está distrayendo otra situación. Entonces, no tiene que ver con la creatividad. Hay personas que son muy creativas y tienen TDAH. Y hay personas que son creativas y no tienen TDAH y tienen otra forma de pensar, y tampoco tiene que ver con la inteligencia. También eso es bien importante. Ok. Oye, Pedro, y por ejemplo, ya que estamos en esa parte de cómo vives con TDAH, ¿sí se puede vivir con TDAH? Claro que sí, por supuesto que sí. Sí. Y hay muchos, a lo mejor repito como mi experiencia, porque en la mayoría trato adultos, y efectivamente muchos pacientes llegan diciendo: tengo TDAH, ya lo vi en redes, todo. Ya hice mi test. Exactamente. Entonces conozco las vivencias que tengo, muchos pacientes, y por alguna razón a lo mejor tengo el sesgo de que son los que he visto, pero son gente muy creativa, muy profesional, profesionistas, médicos, compañeros médicos, psiquiatras, que tienen TDAH, y que en algunos casos son casos desde la infancia y que han seguido con el tratamiento, pero también son casos en los que por alguna u otra razón hasta la vida adulta es que empiezan a pensar. A lo mejor ese es el valor como de las redes sociales, que permiten hablar de lo que antes no se hablaba, o que permiten identificarse con algunas características y decir: ¿a poco no todos, no es normal que todos tengamos el departamento hecho un reguero, Sí. que me tengan que recordar pagar las tarjetas, o que ya me cortaron en el agua porque no la pagué de manera constante, ¿no? Entonces, al identificarse en la vida adulta, podemos hacer como esa evaluación retrospectiva, establecer que tienen TDAH, y el tratamiento farmacológico les ha ayudado bastante. Ayuda a poder organizarse entonces, a que la terapia cognitivo-conductual, a que la psicoeducación pueda tener un mayor efecto, y por supuesto que el tratamiento es eficaz no solo en los síntomas, sino que repercute en la calidad de vida. Otro paciente me decía: es que esto es increíble, como no lo sabía, me hubieran dado este tratamiento, ahorita estaría en Harvard, ¿no? Sí. Tampoco. Tal vez no, pero tal vez sí. no, porque nuevamente no tiene que ver con la inteligencia, Claro. Pero a lo mejor para alguien que tiene TDAH requiere mucho esfuerzo hacer lo que para otra persona sería más natural. O sea, para hacer un examen, para prepararse, tiene que concentrarse mucho, mentalizarse, para leer, para estudiar, y además tiene que estar pensando o va a tener que sufrir la parte que por concentrarnos en eso dejamos olvidadas las llaves, salir con 2 calcetines diferentes. Entonces lo que hace el tratamiento es disminuir el esfuerzo que se hace para esas cosas cotidianas y que nos pierden energía y que nos pierden energía psíquica y que dificultan precisamente la funcionalidad, y que sea más sencillo. Algo importante, una característica importante del TDAH es la procrastinación en los adultos, y que generalmente están esperando, bueno, no es que están esperando, es que es hasta que no tienen un tiempo límite, hasta que no es Reaccionamos. hoy tienes para entregar el trabajo antes de las 12 del día, mañana es el examen, tuviste todo un semestre para estudiar o para entregar el trabajo, pero hasta que no es eso, entonces
hasta que no hay esta fecha límite, se activan, lo hacen. Y nuevamente se explica por esa dificultad para mantener la atención, por esa dificultad para modular los impulsos. Y de alguna manera la adrenalina, la ansiedad que te da, es el motor que los hace ahora sí hacerlo, ¿no? Claro. No hay nada mejor para poner atención que la ansiedad. Claro. Y qué mejor ansiedad que, pues si no lo hago me corren, si Claro. no lo hago no paso el año. Entonces, el uso del medicamento lo que ayuda es precisamente a funcionar de mejor manera, a dividir los días y que no tengan que sufrir el mero día con esos límites de ansiedad porque es muy cansado. A enfocarte, ¿no? Exactamente, es muy cansado y además otra situación del TDAH es que está muy frecuentemente relacionado con otras alteraciones del estado de ánimo, por ejemplo. Desde la infancia se ve, los niños empiezan a ser relegados porque pues no sigue las indicaciones. Es que no sabe jugar, mamá, júntate con Juanito. O las mamás, no vamos a invitar a la fiesta porque la última vez rompió la piñata antes que el invitado, ¿no? Le soplaba las balitas antes que el invitado. Entonces, pueden sentirse relegados, pueden sentir esa frustración de no estar teniendo un adecuado funcionamiento escolar. Que puede desencadenar en una depresión, en ansiedad. Completamente. Y por eso es tan importante y la gente se ve beneficiada con un tratamiento porque podemos ayudarles en la calidad de vida y prevenir esas complicaciones o esos efectos de esa dificultad o esa disfunción que están teniendo en otros elementos. Ahorita que comentabas el caso de tu paciente que dijo podría estar en Harvard, para preparar el episodio yo hablé con un amigo mío que fuimos compañeros de trabajo en otra empresa y justo estábamos platicando del TDAH, ¿no? Y cuando estábamos platicando, dice, ¿te imaginas si a nosotros nos hubieran medicado? A mí no me hubieran corrido por no terminar el proyecto y a ti te hubieran mantenido, a lo mejor hasta gerente serías ahorita, ¿no? Y me quedé pensando, dije, no creo, pero pues sí, se nos olvidaban las cosas, ¿no? Y eran distracciones que de repente yo nunca he dicho que tengo TDAH, pero ahorita que lo estás comentando creo que voy a ir con un especialista porque se me olvidan las cosas, llevo 3 agendas y aún así se me olvida y a lo mejor esa obsesión de tener el orden es derivado de a lo mejor de esos olvidos que he tenido, ¿no? Entonces, digo, ya estoy sacando mis trapitos al sol, pero creo que es importante siempre, queridos podescuchas, que cuando tengamos alguna señal de alerta, por ejemplo, esos olvidos, se te olvidan las llaves un día, no hay tanto problema, pero si ya es algo continuo, que no sabes dónde dejas el coche y siempre lo dejas donde mismo, pero se te olvida siempre, o que se te olvidó la comida, o se te olvidó la comida con tu familia, el aniversario de bodas, que bueno, muchos dicen, se me olvidó una vez, pero todos los años hay que tener cuidado, ¿no? Vayan con su médico familiar, vayan con los especialistas, ellos seguramente los van a derivar con otro especialista y tal vez sea el cambio y yo creo que el devolvernos la vida nuevamente, porque finalmente una persona con TDAH que no sabe que tiene TDAH, pues lo comentabas, ¿no? Si es un niño o un adolescente, puede ser relegado, pero en la edad adulta, pues puede poner en riesgo su trabajo. Entonces, Pedro, ¿qué otra cosa nos podrías decir o qué nos podrías decir a todos los podescuchas acerca del TDAH? ¿Por qué tenemos que poner foco en eso? Vamos a decir eso, foco en esto y comprenderlo, vivirlo y acompañarlo. El trastorno por déficit de atención es una alteración neurobiológica. No hay una causa específica, pero sabemos que hay una disfunción en estructuras cerebrales. Esto quiere decir que no es voluntad o no de la persona poner atención o controlar los impulsos o la hiperactividad. A partir de eso, para padres y maestros es bien importante esa comprensión en niños y adolescentes para poder ayudarlos a establecer rutinas continuas que sean predecibles y que les ayuden esa estructura. Todo mundo nos ayuda precisamente eso, pero en especial a los niños que tienen TDAH. Eso les ayudará a contrarrestar las dificultades y tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona que no tenga TDAH. El tratamiento es eficaz, es seguro y se debe de acompañar siempre con esa psicoeducación y esa comprensión. En los adultos es bien importante que ante la sensación, la percepción, el sentirnos identificados con estos síntomas, los que estamos hablando aquí, los que se pueden ver en redes, que creo que nuevamente que el valor de esa mayor difusión es que podemos hablarlo. Entonces, en los adultos, ya sea
la persona que se siente identificado o el amigo, el hermano, el hijo, los papás de esas personas que podemos decir es que siempre está en las nubes, siempre tiene castillos en las nubes, ya es la tercera vez que olvida las llaves dentro del carro. En ellos lo importante es empezar con una valoración a partir de la educación o de acercarnos a lugares, a sitios en internet con información clara, información verídica, científica respecto al TDAH, para evitar también ese estigma que se pueda tener, ¿no? Porque a veces la dificultad de la atención puede ser igual a torpe, descuidado, insensible, y nuevamente no tiene nada que ver con la inteligencia, no es que sea algo voluntario, y empezar a platicarlo ayudaría mucho, también para diferenciar de cualquier otra situación, porque habrá otros síntomas o otras alteraciones que pueden mejor explicar por qué alguien no tiene impulso para hacer las cosas o por qué ha dejado o se ha descuidado. También incluye los elementos de depresión, las alteraciones del estado de ánimo pueden explicar estas situaciones. Entonces, empezar a platicarlo y ponerse en manos del especialista que nos ayude a través de la clínica, diferenciarlo, en su caso diagnosticarlo y tratarlo va a ayudar mucho. También es bien importante establecer como algunos mitos que he escuchado así como de forma general, ¿no? Por ejemplo, a los papás cuando les decimos que probablemente tenga trastorno por déficit de atención, lo primero que piensan es, pero sí les pongo atención, se los juro, o sea, yo los veo y los reviso. Piensan que son exactamente, ellos. No es la falta atención de los papás hacia los niños, sino la atención que los niños puedan estar dando. La parte de nuevamente el medicamento puede dañarlos, puede causar una adicción, ¿no? Cuando se prescribe de forma adecuada, con un diagnóstico adecuado, no hay evidencia alguna que los medicamentos puedan causar adicción. Sobre todo los adultos, cuando no lo empiezan a hacer, esta forma de vivirlo, de vivir con TDAH, también pueden creerse cosas como soy flojo, mediocre, descuidado, y entonces no verlo desde la perspectiva de que probablemente sea un problema en la dificultad de poner atención, lo aleja de un tratamiento que le pueda ayudar. Y por otro lado, el otro extremo, porque lo que veíamos es que ahora todo el mundo tiene TDAH, sí, ¿no? Sí. Hasta en los memes lo veo así ahora resulta que todo el mundo tiene TDAH, entonces pues no, tampoco es así. Más o menos, de acuerdo a la población, es el 5% de la población que pueda tener TDAH. Entonces, no todo es TDAH y tampoco estamos como para sobrediagnosticar y todo el mundo tiene TDAH. Por eso es lo importante de que sea un especialista el que nos pueda dar luz en ese sentido. Y habrá otras cosas que pudieran estarlo explicando, como la depresión, la ansiedad misma, diferentes circunstancias pudieran explicar síntomas parecidos, y por eso es tan importante diferenciarlos y atenderlos cada uno. Ok. ¿Se pueden en algún momento dado clasificar, por ejemplo, el TDAH por niveles? A lo mejor que alguien tuviera nivel leve a moderado y alto. ¿Hay algo así o es TDAH? Lo primero es por el tipo de inatento, hiperactivo impulsivo o combinado. Eso podría ser la primera clasificación. Okay. Después sí puede haber una clasificación de acuerdo a la gravedad en la que afecta tu funcionalidad, ¿no? Hay personas que, por así decirlo, las distracciones son menores y la impulsividad son, pues a lo mejor comprar o no algo que salió en oferta, contra alguien que la distracción es de salir sin calcetines y empezar o no una relación sentimental o dejar un trabajo por una impulsividad franca y continua, ¿no? Entonces, a lo mejor la forma de clasificarlo es la forma en la que nos afecta, pudiera ser. Nuevamente hay que valorarlo individualmente, porque uniéndolo con esta parte de que hay padecimientos o entidades clínicas que pudieran parecer estos síntomas, una epilepsia del lóbulo temporal son
o una epilepsia caracterizada por ausencias, pudiera explicar esto, Claro. ¿no? O sea, son momentos en los que el cerebro, por así decirlo, no está registrando la actividad, pero tiene que ver con una función eléctrica del cerebro como tal. Y la diferencia nos va a ayudar a través de la historia clínica en cuanto a si es por episodios muy frecuentes. muy marcados, muy específicos, es episódico o es de manera constante, continua. Claro. Entonces, la historia clínica es la base del diagnóstico y la persistencia de eso que estamos analizando nos va a ayudar a diferenciarlo de cualquier otra situación. Pedro, ya estamos a punto de terminar. Se nos ha ido como el agua, la verdad, esto. Si tengo la sospecha de que algún familiar, ya sea un niño, una niña, un adolescente, o a lo mejor algún compañero, o incluso yo, pudiera tener TDAH, y ya hice mi test, ¿no? Yo como adulto ya me hice mi test, salió que sí, pero pues digo, no creo en eso, solamente me decías, a la OMF con mi médico familiar. ¿Es el primer contacto con el que tengo que ir? Es el primer contacto, nuevamente porque nos va a ayudar a hacer una valoración integral, a diferenciar de cualquier otra causa física o incluso psiquiátrica, pero que no sea TDAH, y quien nos va a derivar precisamente, ya sea con el psicólogo clínico o con el especialista en psiquiatría de niños y adolescentes, y a partir precisamente de la valoración con el médico familiar. Oye, aquí en el instituto, en el IMSS, ¿qué apoyos hay para las personas con TDAH? Ok, una vez que nuestro médico familiar nos ha derivado, cada unidad médica hospitalaria cuenta con una especialidad en psiquiatría. La mayoría de ellas cuenta con el psiquiatra, la psiquiatra que nos va a ayudar a hacer esta evaluación, a diferenciar de cualquier otra situación, a iniciar un tratamiento farmacológico. En el IMSS tenemos los dos principales tipos de medicamentos que se utilizan, que son los estimulantes y no estimulantes. Ambos se encuentran dentro del cuadro básico del IMSS. Nos va a dar ese seguimiento de cómo va cambiando los síntomas, cómo vamos tolerando el medicamento, que lo estemos aceptando bien. En el caso de los niños y adolescentes, el seguimiento de que no esté afectando de ninguna manera. Y tenemos el apoyo de psicología, del personal de psicología, que nos puede ayudar precisamente en la parte de psicoeducación, de la terapia cognitivo-conductual, encaminado a los síntomas de inatención y de hiperactividad e impulsividad. A ver, sí, suéltala. Queridos escuchas, tenemos aquí una pregunta de nuestro amigo Jonathan y la va a hacer a Pedro. Bueno, mi pregunta era, ¿tiene que ver algo los nacimientos prematuros a lo mejor con tener TDAH? Sí, lo que sabemos, si bien no hay una explicación clara de qué es lo que pasa, sí hay situaciones, por lo menos que epidemiológicamente se pueden asociar a la mayor frecuencia con TDAH. Uno, quedamos lo genético, es decir, la probabilidad es más cuando tenemos padres, hermanos con TDAH. La otra es la parte del género. Los hombres tienen mayor probabilidad de tener TDAH en una proporción hasta de 9 a 1. O sea, por cada 9 niños nacidos va a haber una niña con TDAH. Entonces, eso juntándolo parece ser que tiene que ver con la transmisión genética en la parte paterna. Y de las cosas que se han asociado precisamente es los productos prematuros. Nacer antes de las semanas correspondientes, de las al menos 38 semanas, se ha asociado con mayor incidencia en TDAH. Otra situación epidemiológica curiosa es que la mayor cantidad de niños con TDAH, niños y niñas, nacen en septiembre. Entonces, eso se ha asociado a que pueden influir infecciones generalmente invernales de la madre incluso y que pueden estar asociadas. Los mecanismos se desconocen exactamente, son asociaciones que por lo menos se ven epidemiológicamente, y el acercamiento que más se ha aceptado es una predisposición genética
que interactúa con ciertas características ambientales como estas infecciones que nacen en septiembre, la prematurez, y que afortunadamente ahorita es mucho menos frecuente encontrar, pero también se ha visto en hijos de madres fumadoras, de quienes fumaban durante el embarazo, también aumenta la probabilidad de tener TDAH. O sea, por ejemplo, ahora cuando hubo la pandemia de COVID, posiblemente podrían ser los niños o no. No se ha estudiado porque estas infecciones hay que establecer qué tipo de virus son los infecciones estacionales, ¿no? Estacionales, invernales, y hay diferentes virus que a lo mejor ahorita no tengo como tan presentes como para mencionarlos con claridad. Pero que por lo menos curioso es que muchos nacen en septiembre. Wow. Y entonces ya como con esto a la hora de hacer la historia clínica como que se corrobora, ¿no? Con mis pacientes. Okay. ¿En qué mes naciste? Septiembre. Septiembre. Ok. Con razón, ¿no? Aumenta la posibilidad. Sí, ok, Pedro. Oye, Pedro, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente nos has ayudado muchísimo a entender qué es el TDAH. Creo que bajamos la cortina de varios mitos que hay por ahí. O sea, no se trata de que sean flojos, simplemente hay un desorden neurobiológico, ¿no? Donde algo no está funcionando bien y que realmente es por eso que son desatentos o son demasiado activos, ¿no? También es importante, pues escuchas, que cuando vemos a un niño así, pues no es el hecho de dónde se apaga o dónde le bajamos la pila, es llevarlo con un especialista para que vea qué es lo que está pasando y que si tiene TDAH pueda vivir con ese TDAH y se incorpore y nos incorporemos como sociedad, ¿no? Nos aceptemos unos a otros. Finalmente es eso, aceptación y acompañamiento en todo momento. Pedro, ¿algo más que quieras comentar? Pues agradecer nuevamente la atención. Yo espero que haya podido ser claro en estas explicaciones y que finalmente en el instituto tenemos especialistas que nos pueden ayudar en estas situaciones. Pedro, muchísimas gracias. Queridos podescuchas, llegamos al final de este episodio. Pues miren, ya vimos que el TDAH es un trastorno complejo, pero con la comprensión y el apoyo adecuados, las personas afectadas pueden llevar vidas plenas y exitosas. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para sensibilizarse, atender y entender mejor el TDAH. Gracias por quedarse hasta el final de este episodio. No olvides enviarnos tus comentarios o preguntas al correo a.tusalud@ims.gov.mx o en el apartado de comentarios de la plataforma por la que nos escuches. Yo soy Iván Cabañas y esto es A Tu Salud. Hasta la próxima. El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.